Hace 10 de la mañana con 20 minutos, 10 con 20 minutos, está con nosotros el prestigioso galeno, el doctor Francisco Plaza, además catedrático de muchos años, maestro de otros grandes médicos que hay acá en el país. Así es que vamos a hablar inmediatamente con el doctor Plaza sobre el tema de la presencia de plomo en algunos alimentos. La semana pasada tuvimos aquí incluso a un representante de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ¿no? Que estuvo con nosotros y estuvo hablando de la posición de ellos y dice que tienen muchos controles en los laboratorios farmacéuticos en el Ecuador, y que ellos no son los que están, que ahí no hay ningún inconveniente supuestamente con el plomo, ¿no? Es con los alimentos. Es con los alimentos. Los alimentos todo fue porque en Estados Unidos se hizo una denuncia en octubre respecto de que algunos productos alimenticios que tienen como base manzanas y canela tenían un alto contenido de plomo, y estos alimentos provenían del Ecuador, en Estados Unidos, porque esto fue una denuncia que se hizo a esta entidad que controla todo lo que tiene que ver con alimentos y drogas, etcétera, la FDA. Y entonces, pues queremos saber con el doctor Francisco Plaza, queremos saber su punto de vista, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con los controles de los alimentos y con la presencia de plomo, y muchos dicen que inclusive de cromo también? Doctor Plaza, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, licenciado Alcides Montilla, señor director Andrés Mendoza Paladines, ¿Cómo está, estimado oyentes doctor? del sistema de emisoras Atalaya, cordiales saludos. Mire, lo que han hecho los señores del ARSA, principalmente aquí, y ciertos medios, es descubrir el agua tibia, porque esta contaminación por plomo, por arsénico, por mercurio y por otros elementos como el cromo hexavalente, eso viene de años, pues incluso una universidad de mucho prestigio de la capital analizó una serie de hortalizas y la mayoría de ellas están contaminadas. La pregunta del millón aquí es: ¿de qué nos sirve a nosotros controlar estos productos alimenticios en perchas que son envasados si todo lo que llevamos a nuestra mesa está altamente contaminado? ¿Por qué no es que la industria deliberadamente le mete plomo a estos alimentos procesados, sino que tiene una grave falencia en el momento en que no hace los controles debidos para liberarle del plomo que ya lleva, por ejemplo, el tomate para fabricar la salsa, que ya lleva la canela para elaborar estos polvos y compotas? Entonces, ahí es donde está fallando la industria, y por supuesto falla este organismo que se llama ARSA, que no ejerce ningún tipo de control. Y como muy bien dice el licenciado Alcides Montilla, si no es por la alerta que se dé en Estados Unidos, aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la fuente principal que nos está envenenando con estos metales pesados y otras sustancias? Es básicamente la industria, el transporte, la minería, la industria de la construcción, la quema de monigotes que hubo ahora poco y se da todos los años prácticamente con la pirotecnia durante todo el mes de diciembre, la acuicultura, el uso de pesticidas y fertilizantes. Todo eso contamina la cadena alimenticia y lo viene haciendo desde hace años. ¿Ustedes creen que los municipios ejercen algún control sobre los residuos que liberan las industrias? Usted ve cómo estos buses que pululan en las ciudades liberan un humo negro que a veces uno se pierde en la oscuridad de esa sustancia que contamina el aire, y no hay ningún tipo de control. De tal manera de que nada nos sirve apagar el fuego aquí
si tenemos un incendio acá. Ahora, con respecto a estos alimentos procesados, ahí sí es importante que se ejerza mecanismos de control para garantizar que lo que va a percha no tenga básicamente 5 metales: plomo, arsénico, mercurio y cadmio. Eso es lo que hay que controlar. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque el ARSA es una institución básicamente de burócratas que incluso ha sido dirigido a veces hasta por abogados y que lo que hace es una convalidación de tipo documental nada más. La industria siempre se ha preocupado, la industria seria, de liberar a sus alimentos procesados de todos estos contaminantes. Y para eso se valen de procedimientos que están perfectamente descritos, como la quelación. Incluso yo veía que antaño tenían la buena costumbre, ciertos alimentos envasados, en la etiqueta venida, contiene hecta. ¿Qué quiere decir hecta? Ácido éxilo diamino tetracético, que es el mejor quelante natural, en especial del plomo. ¿Qué es lo que hace un quelante? Se une, en este caso, al metal pesado plomo y facilita su eliminación del organismo por vías naturales. A alguien se le ocurrió decir que el hecta era cancerígeno, tamaña barbaridad, no sé dónde, y le quitan de lo etiquetado el hecta, lo que significaba en definitiva que ese alimento ya estaba libre de plomo, de arsénico y de otros metales pesados, pero que sin embargo le agregaba hecta por si acaso algún rasgo de estos contaminantes quede en el envasado o en el proceso, que garantice a su vez la eliminación rápida del mismo. Entonces miren todos estos procesos que hay que seguir y que aquí no se los contempla, no se los hace, no hay ningún tipo de control. Y Doctor, este propio organismo indicó la otra vez de que solamente sus equipos funcionaban a duras penas en un 40% y de una manera deficiente. Sí, mi querido doctor, licenciado. lectores, y entonces, ¿cuál es la alternativa que le queda al ciudadano? Porque si vamos a consumir salsa de tomate, todos estos ingredientes últimos, ¿verdad? Van a contener plomo, pues, y entonces, ¿qué nos queda como alternativa? ¿Qué productos tenemos que consumir sin que estemos pensando que necesariamente tiene cromo u otro, todos estos contaminantes, doctor? Oiga, no solamente los tienen los productos envasados. El tomate que usted se lleva a la mesa tiene cualquier cantidad de pesticidas, tiene plomo, el arroz tiene arsénico. A tal punto que por ahí alguien dijo que hay que, para liberarle un poco del arsénico, hay que ponerlo a remojar 48 horas antes de cocinarlo. No sé, que estaremos comiendo permanentemente aguado preparado de alguna u otra manera. El brócoli, la coliflor, las verduras, todo está contaminado. Los peces que usted se lleva a la mesa, ya se detectó que el picudo y la albacora tienen un índice no permitido de mercurio, que es ese sí es un metal que se ha comprobado que es cancerígeno para ciertos procesos, Oiga, la y albacora genera es para ciertos procesos el clásicos. cebollado, pues, y O el sea, pico es todo, para el todo está ceviche, pues. contaminado, todo está contaminado. El famoso tetretilo de plomo, las sustancias pesadas que eliminamos en la quemazón todos los años viejos. La gente cree que ya se disipó el humo, ya se fue el plomo, se fue el arsénico, se fue el cadmio, no, son elementos pesados que la naturaleza los puede reubicar en el ciclo normal y natural, y para eso se demora 300 años, pues. De tal manera que el tetretilo de plomo que liberaron las gasolinas todavía lo estamos respirando, está vivito, pues. Aquí la gente se engaña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así como la naturaleza, entre comillas, da, porque estos metales también hay que considerarme que siempre han estado presentes con nosotros desde que el mundo es mundo, pues. Siempre ha habido cromo en la naturaleza, siempre ha habido plomo en la naturaleza, y de alguna u otra manera contaminaban en mayor o menor grado de acuerdo al sitio de donde se obtenía la cadena alimenticia. Entonces, así como la naturaleza da, también quita. Entonces, hay que ingerir elementos o alimentos que ayudan en este proceso de quelación que le mencionaba. Entonces, ¿cuáles son los alimentos quelantes por naturaleza? Aquellos que contienen calcio, porque el calcio es un gran quelante. Son la leche, el queso, el yogur, el cacao, el té verde, el café, las habas.
el banano, el cilantro, el apio, el brócoli, coliflor, las algas, el sorgo, la alfalfa, ese jugo de alfalfa que antes tomábamos. Esos son alimentos y elementos quelantes, Doctor, sin y dejar de usted, mencionar doctor, vitaminas como la A, la vitamina C y la vitamina E, que son son vitaminas quelantes y oligoelementos como el selenio y el zinc que también ayudan en la quelación. Entonces, nosotros doctor, debemos ingerir esos alimentos, esos doctor, oligoelementos, esa doctor, vitamina, para de esa manera ayudar a eliminar estos metales pesados. Sí, licenciado. doctor. Entonces aquí usted no anota ni el pavo, ni el cerdo, ni la vaca, nada de proteínas, pues doctor. No, yo lo que digo es que la alimentación tiene que contener en su composición estos elementos. Por supuesto que la proteína es la base de la alimentación. Y aquí también hay muchos vicios y satanización en cuanto a cómo tenemos que alimentarnos. Mire, lo que exige la norma en cuanto a nutrientes es que entre el 15 o 20% tienen que ser proteínas. Un 30% hidratos de carbono. No tenemos por qué satanizarlo, porque ¿cuáles son los órganos que más necesitan hidratos de carbono o azúcares? El hígado y el cerebro, a tal punto que el cerebro con 5 minutos sin azúcar se lesiona irreversiblemente. Entonces, 15%, 20% de proteínas, 30% de hidratos de carbono o azúcares y el resto en grasas, el resto en grasa. Y las vitaminas, que son oligoelementos, son cofactores de alimentación. Hay gente que dice, yo no como mucho, pero me mando 40.000 vitaminas, disculpando la expresión. La vitamina no le sirve para nada si la ingiere solo sin una buena alimentación. Y yo siempre hago la comparación. La vitamina es para nuestro organismo lo que la bujía es para el carro. Usted tiene que básicamente ponerle una buena gasolina y lo que le ayuda a hacer una Ahí Este, perdimos, parece Sí. el No, audio. Ahí está, aló, ahí está. ya. Y lo que le ayuda a hacer una buena explosión es la bujía. Es decir, claro. de nada le sirve usted ponerle solo la bujía al carro si no le mete una buena gasolina. Entonces, todas esas aberraciones o conceptos aberrantes es los que hay que ir desterrando. Entonces, al mencionarle yo estos elementos, ¿no? Al mencionarle estos nutrientes, al mencionarle estos oligoelementos, quiero indicarle de que tienen que formar parte de la dieta y no estar solamente comiendo eso, sino combinarlos de una manera adecuada con las proteínas, con los hidratos de carbono y con las grasas, para que de todas maneras una parte de la dieta lleve estos alimentos o elementos que ayudan en el proceso de quelación. A propósito de la quelación, antes de ir a la pausa comercial, estaba viendo aquí, doctor, que dice la quelación está destinado a remover químicamente del interior de las arterias los elementos que forman la placa conocida como ateroma, formación por grasas y otras sustancias, la cual los obstruye y las endurece. ¿Es correcto? Claro, pero aparte de eso, la función básica de estos elementos quelantes es liberarlo de ciertos venenos y principalmente de los metales pesados. Sí, 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 aquí dice, Que la terapia de quelación utiliza medicamentos especiales para quitar metales pesados del cuerpo. Los medicamentos llamados agentes se unen a los metales pesados en la sangre. Una vez que se unen, pueden salir del cuerpo en la orina o las heces. Claro, por eso yo indico de que se los ayuda a la eliminación a través de las vías naturales, que no solamente es la orina, la heces, sino también el sudor. Mire lo importante que es ir aclarando estos conceptos para que la ciudadanía los tenga presentes, porque siempre vamos a tener plomo ahí en la naturaleza, sí, caño ahí en la naturaleza, por cierto, ¿no? Cromo ahí en la naturaleza, ¿Recuerda también. mercurio? Que decían mercurio Oiga, el mercurio es tremendamente dañino para el sistema nervioso y está relacionado directamente con los hepatocarcinomas. Ahí hay estudios que demuestran fehacientemente la relación del mercurio con el cáncer de hígado. Entonces, y lo que más hay es mercurio, principalmente en las fuentes hídricas. Casi todos los crustáceos, los mariscos, los pescados que llevamos a la mesa son
contaminados con mercurio. ¿Y quién contamina? La minería y la industria, pues mi querido doctor. Y allá es donde tenían que ir los controles, porque esos son los principales agentes o elementos contaminantes de la naturaleza, del medio ambiente y de la cadena alimenticia, y nadie les dice nada. Qué interesante. Nadie Y le el pone el suero, cascabel al gato. hay un suero quelante, dice que existe también, aparte de alimentos quelantes, o suero quelante. Claro, el suero quelante se lo prepara a base de dos sustancias. El uno es el lecta, que ya le mencioné, el ácido Ya. exilondiamino tetracético, y el otro es el sulfato de magnesio, que también es un elemento muy importante que se usa siempre. Estos sueros es cuando ya se comprueba que un paciente tiene muy elevado el plomo o cualquiera otro de estos metales pesados y está dando signos y síntomas de intoxicación. Entonces, ahí se utilizan estas sales para el tratamiento, para desintoxicar al paciente, pero esto tiene que ser bajo estricta vigilancia médica. Nadie es que, porque yo oyó este programa, se iba a poner una sal de ácido exilondiamino tetracético, porque todo en medicina tiene sus riesgos. Esto tiene que ser dirigido y administrado por un equipo técnico en salud que conozca profundamente del tema. Y el paciente haber sido diagnosticado mediante exámenes de laboratorio de que efectivamente tiene niveles no permisivos de arsénico, de plomo, de cadmio, de mercurio o de cromo. Para ahí sí proceder al tratamiento. Y yo aconsejo que la ciudadanía, hasta donde pueda, lógicamente me refiero a sus limitaciones económicas, se haga una vez cada año, cada 2 años por lo menos, la dosificación de arsénico, ¿Y de eso dónde se plomo, hace, de doctor? cromo. ¿Usted va a donde qué tipo En los de labo- especialista? Debería hacerlo el Ministerio de Salud y ahorita hay que exigirle que lo haga, pero no tienen recursos, no lo hacen, no conocen del tema seguramente. Pero los laboratorios privados aquí sí lo hacen y lo hacen muy bien. Cualquier laboratorio privado, y no doy nombres de los muy buenos que hay aquí, para evitar conflictos de intereses. Usted va a hacer que quiero que me dosifiquen mercurio y se lo dosifican. Quiero que dosifiquen cromo. Tengo entendido que no es muy barato cada uno de estos metales en cuanto a su dosificación. Lo hacen por un proceso que se llama espectrofotometría o ligoscan, que es un mineralograma que se lo hacen a través de la piel y que en 5 segundos, a veces por densidad óptica, ya le mide los niveles de estos metales pesados. Mi querido Qué doctor interesante. Andrés Mendoza Y Paladino. gracias por lo, doctora, pero muy amable. Pero, pero Dicen que lo del doctorado y el señorío no los dan las universidades ni las academias, lo da la vida. tiene toda la razón. Es verdad. Filósofo, Filósofo, doctor. tiene una gran No tanto filosofía, como doctor. ustedes, yo solamente me limito a seguir vuestro ejemplo, que es lo que me distingue aquí en la sociedad. No, no, usted es un maestro y un Un extraordinario galeno, luchador permanente luchador, pero por el mejoramiento de la salud del país, el doctor Plaza. totalmente. Lo conozco hace muchísimo tiempo y él regularmente hace sus manifestaciones a través de las redes sobre los temas más acuciantes de la salud. Ahora que estamos con este tema del COVID, que ya no se sabe, pues dice que está apareciendo un patógeno que podría ser más letal que el propio COVID, Así. que le llaman enfermedad X, de la cual entiendo que el doctor Plaza algo se ha referido en ¿Qué le algún parece? Pero comentario. antes de eso, a ver si Claro, hacemos una breve pausa, perfecto, Alcidito, y perfecto, le pregunta justamente ese claro, tema, porque claro es que sí. cierto que el doctor Plaza, usted me comentó el otro día Sí, justo eso. sí, sí. Vamos a la pausa, 10:37, 10:37, y venimos con la parte final de punto de vista en la entrevista con el doctor Francisco Plaza, que está con nosotros. Las 10 de la mañana con 46 minutos, 10:46, Alcidito, Sí, estamos dialogando con el doctor Francisco Plaza Boor, que es médico, expresidente del Colegio de Médicos y también de la Federación Médica, porque le habíamos hecho la referencia de que la Organización Mundial de la Salud ha manifestado o ha dado un aviso sobre lo que se califica como enfermedad
X, que es más letal que el COVID-19. Doctor, usted también hizo algún comentario sobre este asunto, porque quisiéramos un poco recordar qué fue lo que usted escribió respecto de esta nueva variante, ¿verdad? Que, como dice la OMC, podría ser más letal que el COVID-19, doctor. Sí, mire, con respecto a esta, que esta sí sería una nueva cepa, no variante, porque no es lo mismo cepa que variante. La cepa es algo ya estructural y molecularmente muy diferente a la cepa original, en este caso la Wuhan. O sea, mantiene básicamente el mismo esquema, pero en su composición biomolecular hay marcadas diferencias. Miren que el COVID ha mutado, pero no ha generado una nueva cepa. Entonces, ¿qué es lo que teme el mundo? De que pueda originar una nueva cepa y estemos frente a ellas totalmente desprotegidas, porque todas las vacunas que se han fabricado de una manera secuencial nos están protegiendo contra la cepa original, que es la cepa de Wuhan. Entonces, si es que sale una nueva cepa, no habrá vacuna que valga. Y hasta que descubramos una efectiva, cobrará muchas vidas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los científicos? Experimentando en China, en laboratorio, con esta nueva probable cepa, y han encontrado en el laboratorio una cepa que es tremendamente mortal, que ataca el sistema nervioso central y la mortalidad es elevadísima. Pero eso está confinado en laboratorio. ¿Con qué objeto lo hace? Con el objeto de que, al menos si esa cepa ya no, esperemos que no se le escape a estos señores de laboratorio, porque eso sí tendría que servirle, sino que por proceso natural, a mayor mutación, mayor posibilidad de generar una cepa aparezca en la secuencia que sigue el virus en la población mundial, tengamos ya estudiada esta cepa que está en laboratorio con alguna vacuna. Esa es la idea, pero esa posibilidad ojalá nunca se dé. Esta nueva cepa con la que se está experimentando permanezca siempre cerrada en laboratorio y a su vez con esta cepa a nivel de laboratorio también se pueda ir ensayando con una vacuna experimental ante la posibilidad de que esto aparezca. Porque la última variante, que es lo que genera el virus, no nueva cepa, la última variante y subvariante que ha generado la mutación del COVID es la JN1, también llamado pirula, que es la XBB, que es la que todavía sigue causando estragos aquí en nuestro medio, especialmente en pacientes o personas de la tercera edad, aquellos que tienen comorbilidades y aquellos que no se han vacunado. Entonces, por eso aquí vale la pena llamar la atención de que cumplamos con el esquema básico de vacunación y a las autoridades que traigan la vacuna de última generación contra estas nuevas variantes, no sepan, ¿no? Como es la vacuna bivalente y sin conflicto de intereses menciono la de Pfizer, que es la que se está aplicando ahora en Europa, en Estados Unidos, con mucho éxito para proteger a esta población sensible, mi querido licenciado Alcides Montilla. Queremos agradecerle al doctor Francisco Plaza por estar con nosotros, sumamente interesante, y ya queda ahí las recomendaciones, no solo por lo que ha pasado, sino en general por todos los contaminantes que existen hoy por hoy en los peces, mariscos que comemos, que viene, el mar está contaminado, los ríos también, en Todo. una gran medida. Esa es la verdad. Y muchas veces incluso hay fuentes de agua que tienen contaminación, etcétera. Entonces, todo eso hay que tomarse el tiempo pues lo que nos ha dicho el doctor Francisco Plaza es una vez al año, hágase los exámenes y pida que le hagan la quelación, como usted dice. Claro, mire, permítame un pequeño comentario a propósito del COVID.
Sí. Yo creo que muchos nos debemos haber quedado a menos durante un buen tiempo lo suficiente. ¿Sabe por qué? Porque ingeríamos, creo que durante toda la pandemia, y algunos todavía lo siguen haciendo, la N-acetilcisteína. ¿Cuál es el nombre comercial? Y lo doy también sin conflicto de intereses, es el famoso Fluimucil, que aquí la Ah, gente lo ya. Sí, sí, consumió. sí, que lo toma Eso hartísimo. es un gran quelante. ¿Por qué? Porque aumenta las reservas orgánicas de glutatión, que es un aminoácido, uno de los mejores quelantes que existen. Entonces, mira, ahí debemos habernos quelado bastante para que usted vea, pues, que Qué las cosas interesante, ¿no? al público hay que comunicarle, pues, de una manera veraz para que no cometa equivocaciones cuando toma sus decisiones con relación a los aspectos sanitarios, que son muy delicados, por cierto. Yo les agradezco infinitamente la bondad y la gentileza de esta entrevista y les deseo un lindo día para todos. Muy bien. Igualmente para usted, doctor. Igualmente para usted. Gracias. Nos vamos a despedir